Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy la doctora Verónica Flores Ruedas, soy jefa de programas académicos y educación continua del instituto y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación en ciencias para la salud, les doy a todos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto ver que ya se están conectando poco a poco todos a sala. Y qué bueno, porque este webinar el día de hoy trata uno de los temas más importantes y de las problemáticas en salud pública que sufre nuestro país y sobre todo el mundo en la actualidad, que es esta situación tan difícil de cómo hacer entender a las familias que debe de existir buenos hábitos, tanto en alimentación como en actividad física, y que al combinarse hacen la magia y desaparecen los factores de riesgo que tanto tememos en la vida adulta, diabetes, hipertensión, etcétera. Para eso se necesitan hacer muchas intervenciones de diferentes tipos y hay muchísimos profesionales de la salud, médicos, expertos en el tema que hoy día lanzan toda su creatividad en pro de esta gran objetivo social que es el combatir la adiposidad, la obesidad desde la infancia y en el seno de las familias, que es donde se origina. Y bueno, para eso el día de hoy vamos a tener este webinar que se llama titulado Abordaje Integral de Adiposidad, Diagnóstico, Tratamiento y Prevención, un enfoque práctico y diferente. Nos lo van a dar dos expertas en el tema que en su día a día lo ven todo el tiempo y que hacen intervenciones realmente favorables con resultados que se ven. Por favor, para hacer sus preguntas, utilicen el chat. Al final, si tenemos tiempo de preguntas, se las vamos a hacer todas a nuestros panelistas. Y también cuéntenos de dónde nos visitan. Nos gusta mucho saber de dónde vienen, de dónde nos visitan, de qué hospitales, de qué estados, etcétera, de qué países. Por favor, siéntanse libres de decírnoslo. Y bueno, ya vamos iniciando. El día de hoy iniciamos con la doctora Heréndira Villanueva Ortega. Ella nos hablará del diagnóstico de adiposidad en niños y sus complicaciones. La doctora Heréndira es endocrinóloga pediatra. Ella es investigadora nacional nivel 1 con sede en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Actualmente, la doctora Heréndira es coordinadora de investigación de la Unidad de Bienestar Infantil. Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Muchas gracias y gracias por la invitación para compartir lo que trabajamos todos los días. Muy bien. Bueno, pues voy a iniciar por compartir mi presentación. Bueno, pues entonces yo voy a hablar en esta primera parte del diagnóstico de adiposidad en los niños y las complicaciones de este diagnóstico. Y vamos a entender como el diagnóstico de adiposidad, y aunque eventualmente pues hay toda una discusión en el cambio del concepto, precisamente para verlo un poco de manera distinta y quizá un poco más seria a adiposidad, pues sigue considerándose el diagnóstico como obesidad, que lo definimos como una acumulación excesiva y anormal del tejido adiposo y que esta puede ser perjudicial para la salud. Esto se combina con otros factores que nos predisponen precisamente para tener complicaciones asociadas a esta patología, que son factores genéticos, la programación metabólica anómala y obviamente pues nuestro ambiente, ¿no? De tal manera que pues existe cada vez una mayor propuesta de que esto pues no tendría que quedarse definido únicamente como obesidad. Sabemos que la obesidad está reconocida como una enfermedad desde el 2013. Sin embargo, existen aún gran controversia incluso entre profesionales de la salud de si debe ser definida o no como una enfermedad. Y bueno, parte de esta charla es justo con la intención de que si alguno tenemos el convencimiento de que la obesidad lo es y por qué debería serlo,
justo intentaré lograr como uno de mis objetivos, dejar en claro que pues es una condición que tenemos que tomar muy seriamente, ¿no? Y bueno, para definirla, pues tenemos un espectro, obviamente, de peso sano que tenemos que saberlo diferenciar muy bien de aquellos pacientes que tienen una condición de sobrepeso y aquellos que tienen una condición de obesidad. Conceptualmente, en el caso de los niños, pues nosotros no tenemos puntos definidos, como en el caso de los adultos, que ya sabemos perfectamente que un punto de corte de 25 va a ser para sobrepeso, un punto de corte a partir de 30 va a ser obesidad. En el caso de los niños, como ustedes bien saben, pues usamos las percentilas para todo, y en el caso de los niños con sobrepeso vamos a tener que una percentila mayor a 85 y menor a la percentila 95 va a ser una condición de sobrepeso en gráficas de índice de masa corporal, en las cuales vamos a poder nosotros, de acuerdo a su género y de acuerdo a la edad, poder clasificar adecuadamente a nuestro paciente. Y en el caso de obesidad, aquellos niños o adolescentes mayores a 2 años que cuenten con un índice de masa corporal mayor o igual a la percentila 95. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros continuemos hablando sobre este tema? Pues como bien ya lo sabemos, nosotros somos uno de los países que tenemos una gran representación, desafortunadamente, en cuanto al tema de sobrepeso y obesidad. Es un gran problema de salud pública con el cual nosotros contamos, y obviamente la pandemia no vino a desaparecer esta condición, ¿no? Sino todo lo contrario, lo que nosotros podemos observar de acuerdo a lo que se ha recogido de información en Salud 2020 sobre el COVID-19, pues lo que podemos observar es que ha incrementado de manera muy importante la prevalencia combinada tanto de sobrepeso y obesidad, y particularmente hay grupos de riesgo que se vieron todavía más desfavorecidos con esta condición. Sobre todo los varones adolescentes fueron aquellos en los que impactó de manera mucho más importante el grado de sobrepeso y obesidad, ¿no? Vemos como en los gráficos combinados, lo que es, por ejemplo, en Salud 2020 para los menores de 5 años incrementó 2 puntos. En el caso de los escolares, por ejemplo, tenemos que en el caso de los varones incrementamos prácticamente 1.4 puntos, en el caso de las niñas 0.6 en la población escolar. Entre los adolescentes, por ejemplo, en el caso de los varones subimos de 15.1 a 16.2 en el caso del tema de obesidad, y en el caso de las mujeres de 14.1 a 17.9, ¿no? De tal manera que tenemos que trabajar todavía mucho más a la salida de esta condición sanitaria para identificar oportunamente y establecer estrategias de tratamiento para estos niños, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos definido, y ahorita solamente para ponerlo mucho más gráfico, en el caso de los niños mayores de 2 años, tenemos nosotros a la mano las gráficas de CDC que nos permiten, de acuerdo a la edad del niño, poderlo situar de acuerdo al índice de masa corporal que calculemos en el percentil que le corresponde, y aquellos niños que sobrepasen el percentil 85 o este sea igual al percentil 85 pero menos al 95, tendremos una condición de sobrepeso. Y en el caso de aquellos niños mayores de 2 años que rebasen nuestro percentil 95 y más, entonces estaremos ante una condición de obesidad. Pero eso no es todo, ¿no? Decíamos la pandemia, pero incluso probablemente desde la última década lo que se ha visto en el mundo es que ya no solo es la condición de tener sobrepeso y obesidad, ¿no? Sino que cada vez, a pesar de que en algún momento dado se empezaron a hacer algunas estrategias para tratar de estancar nuestra epidemiología en cuanto a la incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad, si bien llegamos a una falsa meseta, la realidad es que los grados de obesidad que observamos actualmente pues nos han llevado a la necesidad incluso de proponer clasificaciones semejantes a las que se encuentran en la población adulta, ¿no? De tal forma que hubo muchísimas propuestas de si era obesidad mórbida, de si era obesidad extrema, hubo varias propuestas de clasificación, y quizá en este momento uno de los modelos matemáticos que más se ha ajustado a lo que podemos observar con respecto a comorbilidades asociadas e incluso tiene un símil con la población adulta, a la clasificación de la población adulta, es esta propuesta de porcentaje del exceso de obesidad, ¿no? De tal manera que nosotros aquí lo que podemos considerar para esta clasificación es que el percentil 95, disculpen, se me movieron los gráficos, pero bueno, estas reglitas tendrían que estar a partir del 95 y hasta el 120, tendría que estar esta reglita amarilla.
Y esta reglita amarilla lo que me va a decir es, si tú estás en el percentil 95, en ese momento tú ya tienes obesidad, pero tendrías que estar en menos de 120% para considerar que tienes una obesidad grado 1, ¿no? Si tú tienes un percentil que se encuentra entre el 120% y el 140%, que corresponde en realidad a esta naranja, tendrías una obesidad grado 2, y en el caso de pacientes que sobrepasen el 140% del percentil 95, que sería este punto, y más, eso sería el equivalente a una obesidad grado 3. Y esto, pues, los modelos que se han propuesto han sido validados con respecto a criterios de síndrome metabólico, con los cuales se ve efectivamente una progresión dependiendo del grado de obesidad que el paciente tiene, y es muy semejante a el modelo si nosotros lo extrapoláramos a la etapa adulta, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que pensar cuando yo veo a un niño que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, que tiene adiposidad? Todo esto que nosotros vamos a ver a continuación, riesgo para diabetes mellitus tipo 2, riesgo para hipertensión, el que el paciente pueda tener ya alteraciones musculoesqueléticas, que pueda cursar con pubertad precoz o con una pubertad rápidamente progresiva, que nuestra paciente pueda tener irregularidades menstruales y que incluso en su abordaje nosotros lleguemos a pensar que la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, enfermedad por hígado graso no alcohólico, que no es nada infrecuente, y alteraciones psicológicas. De tal manera que cuando yo estoy frente a un niño con sobrepeso y obesidad, automáticamente se tiene que abrir todo un abanico de posibilidades diagnósticas que el solo hecho de haber graficado a un paciente y poderlo clasificar en sobrepeso y obesidad automáticamente me tiene que llevar a descartar otras muchas comorbilidades que coexistirán con esta patología, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos que abordar esta enfermedad? Que, como les digo, es una enfermedad multifactorial, compleja, y que tendríamos que verla como en un modelo de atención crónica, ¿no? Yo sé que los pediatras no estamos demasiado acostumbrados al modelo de atención crónica, y quizá por excelencia el mayor reto que tenemos en este momento es justo el tema de obesidad. De tal manera que tenemos que abordarlo como es, hay que hacer una historia clínica como la hacemos en muchas otras patologías. Obviamente, pues tenemos que ver el motivo de consulta. Vamos a observar que la mayoría de las veces, desafortunadamente, nuestros pacientes ni sus papás están conscientes de que tengan una condición importante en cuanto a su adiposopatía, ¿no? Sabemos perfectamente que es una condición muy normalizada, de tal forma que muchas veces van a venir a consulta porque alguien más los refirió. Es decir, el paciente, por ejemplo, trae artralgias y entonces el ortopedista, al valorarlo, pues vio una condición de obesidad y lo refirió al servicio, ¿no? O la otra también nada infrecuente es que el paciente, por ejemplo, note la acantosis y acuda a un servicio de dermatología y sean los dermatólogos quienes nos refieran al paciente, ¿no? O, por ejemplo, temas de pubertad precoz, y que obviamente cuando nosotros estamos abordando pubertad precoz, pues de la mano estamos viendo también el hecho una de las patologías muy importantes que nos va a llevar incluso a ver otras más, que es el tema de obesidad. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues obviamente vamos a ver que por condición de vida los papás muchas veces también van a compartir el tema de sobrepeso, obesidad, sus hermanos, ¿no? Y no solo eso, tenemos que también indagar sobre factores de riesgo cardiometabólico, que hay antecedente de diabetes en la familia, hipertensión, eventos cardiovasculares, que de alguna forma, pues obviamente nos van a incrementar también los riesgos hacia nuestro paciente. En cuanto a antecedentes perinatales, pues las complicaciones que pudimos haber tenido durante el embarazo, si la mamá cursó con diabetes gestacional, el incremento ponderal materno, si el bebé fue restringido y ahora tiene sobrepeso o tiene obesidad, pues también estaríamos hablando de anomalías en la programación metabólica, si fue un parto prematuro, si tuvo peso bajo al nacimiento. Todo eso nos importa bastante para hacer un abordaje integral. Cómo fue su alimentación en el primer año de vida, cómo se encuentran sus hábitos alimentarios actuales, porque justo pues va a ser sobre los que nosotros vamos a tener oportunidad de incidir. La actividad física que realiza, que cada vez hay mucho más formalidad también en el abordaje que tenemos que hacer hacia el tipo de actividad física que los niños hacen, y el cómo vamos a prescribirla también es muy importante, porque pues no está en nada más pues come bien y hace ejercicio, ¿no? Sino hay toda una ciencia también detrás de ello, ¿no?
las actividades sedentarias que el paciente realiza. Es muy importante que nosotros indaguemos cómo es el día a día del paciente para que incluso nosotros ayudamos a hacer propuestas de cómo puede continuar divirtiéndose, pero a la vez despegándose un poco de esas actividades sedentarias y aprovechándolas para que tenga un mayor gasto calórico, ¿no? Las etapas de desarrollo sexual que está viviendo, porque decíamos, pues puede cursar el paciente con pubertad precoz, con pubertad rápidamente progresiva, o por qué no, incluso dentro de nuestro mismo abordaje del paciente con sobrepeso o obesidad, podemos llegar a tener algunos pacientes con retrasos puberales o incluso con hipogonadismo. El interrogatorio por aparatos y sistemas, porque decíamos el paciente puede estar cursando con síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede estar cursando a lo mejor con una condición de hipotiroidismo, que hay que entender que la condición de hipotiroidismo es lo menos culpable en estos casos, ¿no? Es muy frecuente que nos lleguen pacientes, pues muchas veces referidos por la creencia de que es muy probable que el problema tiroideo o que haya un problema tiroideo de fondo que sea el que no nos está ayudando a lograr las metas que ellos ya han intentado en otros lugares. Y pues muchas veces quizá hacía falta escuchar mucho más el estilo de vida del paciente en su día a día y no tanto que hubiera de fondo un problema hormonal, ¿no? Su interrogatorio dirigido a comorbilidades, si hay dolores de cabeza, si hay dolor abdominal, si tenemos datos de síndrome de apnea obstructiva del sueño, alteraciones psicológicas, algo que observamos cada vez más frecuente. Aquí nosotros en la Unidad de Bienestar Infantil en el Hospital General de México contamos con el apoyo muy importante de psicólogos que nos ayuden a hacer el tamizaje de estos pacientes. Y obviamente actualmente y sobre todo a la salida de la pandemia nos hemos encontrado cada vez con más chiquitos que tienen muchos problemas de depresión, de ansiedad y que obviamente yo no voy a poder ayudar a ese paciente si en la medida de lo posible el paciente no va logrando mejorar sus condiciones de salud mental, ¿no? Y me queda claro que muchos pacientes son muy inteligentes, nos entienden muchísimo, pero si no hay un estado de salud adecuado, pues el paciente no va a poder seguir las indicaciones que nosotros le vamos a solicitar, ¿no? Si hay presencia de acantosis, si hay datos que nos lleven a sospechar de hipotiroidismo o algún uso de medicamentos crónicos, sobre todo esteroides en crema, no es infrecuente que los utilicen incluso pues, por cuestiones de acné o alguna dermatitis crónica con la que puedan contar y bueno, también podemos tener ahí algunas otras comorbilidades que tenemos que diagnosticar, ¿no? Y si hay conductas de riesgo, pues desde el verse aceptados, ¿no? En el caso de la adolescencia, si sufren de bullying, si están llevándolos esas conductas por querer ser aceptados, por ejemplo, a situaciones de abuso, ¿no? Entonces, sí es muy importante indagar en todas estas patologías. Bueno, una vez que hemos hecho este interrogatorio, nuestra exploración física es muy importante que empecemos incluso desde el peso, ¿no? O sea, ¿cuántos no usamos una báscula? Y pues no sabemos exactamente cómo se debe utilizar, ¿no? En el caso de los menores de 2 años es ideal que nosotros utilicemos básculas de mesa, ¿no? Los muy chiquitos que aún no se pueden sentar, pues es ideal que los pesemos acostaditos y en el caso de pequeños que ya podamos sentar en la báscula, pues hacemos la medición sentado. En el caso de los mayores de 2 años ya podemos utilizar una báscula de pie. Y en este caso, pues nada más tener los cuidados de que en ambas condiciones tengamos una báscula calibrada, que estemos verificando todos los días, porque recuerden que de entrada, pues para lograr conceptualizar si efectivamente nos encontramos en un tema de sobrepeso y obesidad, pues el peso va a ser una herramienta importante que vamos a utilizar para poderlo hacer. En el caso de la longitud, vemos que en pequeñitos menores de 2 años es ideal que nosotros midamos en un infantómetro con el bebé acostado y la cabecita tiene que estar apoyada sobre una superficie vertical no móvil, ¿no? Tiene que haber 2 exploradores. El primer explorador que está hacia la cabecita tiene que alinear lo que conocemos como el plano de Frankfurt, donde vamos nosotros a alinear el conducto auditivo externo con nuestra comisura inferior del ojo.
y de esa manera pues vamos a lograr esta condición de 90 grados, mientras que nuestro segundo explorador va a fijar las rodillitas para que estén completamente estirados sus miembros inferiores y con la otra mano va a acercar la parte móvil del infantómetro para que queden completamente los piecitos apoyados sobre la superficie vertical móvil y de esa manera pues vamos a obtener la longitud. Esto es recomendable para los niños menores de 2 años. Y en el caso de chiquitos mayores de 2 años, es ideal que nosotros utilicemos algún infantómetro de pared, no tanto las básculas, que las básculas pues no nos permiten lograr las condiciones que enseguida les voy a comentar. El niño tiene que estar completamente pegado sobre la superficie vertical, de tal manera que vamos a alinear los piecitos, que tienen que estar los 2 talones juntos, las puntas ligeramente separadas, completamente alineadas hacia la superficie vertical y tiene que hacer un ángulo perfecto de 90 grados entre superficie horizontal y superficie vertical. Las piernitas tienen que estar estiradas, las rodillas juntas, se tienen que sentir tirantes, tiene que haber contacto de los glúteos con la superficie vertical, lo mismo que con la parte dorsal. Y en el caso de nuestros brazos tienen que estar relajados a los 2 lados, los hombros también tienen que estar relajados y nuevamente vamos a buscar nuestro plano de Frankfurt donde buscamos que la comisura inferior del ojo haga exactamente una línea horizontal con el conducto auditivo externo, ¿no? Logrando así un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie vertical. Y bueno, esto es algo que les recomiendo siempre, ¿no? Graficar siempre y por cualquier motivo a niños y adolescentes. Aún nosotros que todos los días vemos niños con sobrepeso y con obesidad, los niños, sobre todo entre más pequeñitos son, fácilmente salen de la vista, ¿no? Es decir, el hacer un diagnóstico a ojímetro no sirve, ¿no? Nosotros nos han llegado, por ejemplo, chiquitos no sé, preescolares que de repente entran por el consultorio y nosotros los vemos y decimos, ha de tener sobrepeso, ¿no? Y no, curiosamente, este ejercicio que hemos hecho de ahora clasificar la obesidad extrema nos ha llevado sorpresivamente a encontrar que dentro de nuestra población muy sesgada ya de niños con sobrepeso y obesidad, la mayor prevalencia que tenemos de niños con más grados de obesidad es justo entre la población preescolar. Y no es porque se venga una epidemia de obesidad grave preescolar, sino es justo ese sesgo que obviamente desde un primer filtro tiene su pediatra, por ejemplo, que pues si no grafica el índice de masa corporal, no lo refiere, ¿no? Porque son niños que muy fácilmente no llaman la atención, ¿no? Un niño con sobrepeso es muy raro que nos llegue a nosotros en etapa preescolar. Los niños de etapa preescolar que a nosotros nos llegan es más obesidad grado 1 y tenemos como un 46% entre obesidad grado 2 y obesidad grado 3. De tal manera es que eso obviamente nos habla de un sesgo al ojo, ¿no? Entonces es muy importante y esa es quizá una de las recomendaciones que me gustaría dejar muy en claro, es que tenemos que graficar todo el tiempo a nuestros niños, incluso como buenos pediatras, el seguimiento de un peso y una talla adecuada siempre tiene que pasar por una gráfica para que nos demos cuenta de que el niño está llevando una adecuada curva de crecimiento, de que el niño está llevando una adecuada ganancia de peso y obviamente en este caso de que nos permita oportunamente identificar la obesidad. Nos hacemos de otras herramientas también que nos ayudan un poco a indicar si el paciente está sufriendo de una adiposidad que llamamos pues más de predominio visceral, ¿no? Sabemos que un poco imperfecto el índice de masa corporal pues es de las pocas herramientas que tenemos muy accesibles para hacer el diagnóstico. No es nuestro estándar de oro, el estándar de oro tendría que hacer pues algunos métodos un poquito más sofisticados como hacer una densitometría, un DEXA, ¿no? Para poder medir composición corporal, hacer por ejemplo una bioimpedancia o una pletismografía, cosas que no vamos a tener nosotros al alcance y por eso es que seguimos utilizando el índice de masa corporal, ¿no? Y algo que le da un poco más de fortaleza es justo estas medidas de adiposidad visceral o estas medidas indirectas que tenemos de adiposidad visceral que nos permiten evaluar si el paciente puede estar mucho más cercano a este tipo de distribución de grasa que obviamente está asociada a mayor riesgo cardiovascular. De tal manera que, por ejemplo, pues medimos la circunferencia de cintura en una propuesta que ha hecho la OMS y que en México nos ha permitido tener percentiles el estudio de Clonder.
donde nosotros hacemos la determinación de esta circunferencia en el punto medio que nos va a dar el borde inferior de la última costilla y el superior de la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, exactamente en el punto medio es donde nosotros ponemos nuestra cinta y entonces eso nos permite obtener la circunferencia de cintura. Es muy importante que la cinta esté ajustada sin comprimir la piel y de preferencia realizar la medición al final de una expiración normal, ¿no? Estas son la referencia en cuanto a las gráficas de Klondner. Nosotros consideramos, y sobre todo para cuando ya definimos síndrome metabólico, consideramos un percentil mayor a la percentila 90 de riesgo para circunferencia de cintura, y en el caso de Klondner nos da percentilas desde los 6 años hasta los 16 años, tanto para varones como para mujeres. Tenemos también una segunda propuesta, que es la circunferencia de Fernández. En el caso de la circunferencia de Fernández, es una población que se estudió méxico-americana en Estados Unidos, y en esta población nosotros tenemos que la determinación se hace justo sobre el borde superior de la cresta ilíaca, a 1 centímetro, y entonces al colocar la cinta también sin comprimir realizamos la medición al final de la expiración. La ventaja de la evaluación por circunferencia de Fernández es que tenemos determinaciones desde los 2 años y hasta los 18 años de edad para niños y para niñas, y también tomamos como punto de riesgo la percentila 90. Entonces podemos utilizar ambas percentilas, ¿no?, para poderlas evaluar. En mi muy punto particular de vista, particularmente en las niñas cuando van entrando a Tanner 3, Tanner 4, por ejemplo, que ya cambia un poquito más la composición corporal, veo como mucho más constante seguir utilizando la población descrita por Fernández para establecer el punto de riesgo de circunferencia de cintura. En el caso de la circunferencia de cadera, pues se coloca sobre la región del glúteo mucho más prominente y se coloca el evaluador desde un lado para poder hacer la determinación. Lo mismo, se ajusta la cinta sin comprimir la piel y se realiza la medición al final de la expiración. Estas medidas que hemos tomado, tanto de circunferencia de cintura o circunferencia de cadera, a su vez nos permiten hacer el cálculo de índices, como es el índice circunferencia cintura-cadera, que en el caso de las niñas una circunferencia cintura-cadera mayor a 0.8 nos indicaría un mayor riesgo de adiposidad visceral, y en el caso de los varones una relación cintura-cadera mayor a 0.90 también nos indicaría un mayor riesgo de adiposidad visceral y con ello mayor riesgo cardiometabólico, ¿no? También tenemos el índice de cintura-talla, que en ambos casos la circunferencia entre la talla nos tendría que dar un índice idealmente menor a 0.5. Cuando nosotros tenemos un índice mayor a 0.5, pues podemos considerar que tenemos mucho mayor riesgo cardiometabólico. Les decía, el índice de masa corporal pues se trata de una medida sencilla, conveniente y que hemos utilizado ampliamente para identificar obesidad, porque es lo que más tenemos accesible. Y en este caso, nuestra fórmula es la misma fórmula que ya conocemos previamente. En caso de sobrepeso, ya habíamos dado que es mayor a percentila 85, en el caso de obesidad, mayor a la percentila 95. Y en este caso les quise traer un ejemplo, como es este masculino de 10 años, 4 meses, donde tenemos el peso en 56.3, que lo vemos claramente arriba de la percentila 95, y la talla arriba de 142, que también está aproximadamente percentila 50, pero esta línea punteada que ven pues es su carril de talla blanco familiar, y lo vemos arriba del carril de talla blanco familiar, ¿no? Esto de ver la talla más arriba del carril de talla blanco familiar un poco nos lleva a desestimar que haya una causa hormonal o incluso genética de sobrepeso y obesidad, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, si el paciente está cursando con hipotiroidismo, con hipercortisolismo, prácticamente es muy viable que nosotros más bien lo que veamos sea una talla baja. Y en este caso lo que vemos es que está por arriba del carril esperado para la edad, lo cual pues nos está hablando muy probablemente de una obesidad exógena. Entonces, en este caso, para el cálculo del peso de talla, nos da un índice de masa corporal de 27.2, que si nosotros recordamos como los puntos de corte en el caso de la población adulta, pues esto correspondería a un sobrepeso, pero cuando nosotros graficamos a nuestro paciente, vemos que se encuentra muy por arriba de la percentila 95,
Y les diría, bueno, pues ¿qué tanto, no? En este caso, el índice de masa corporal de nuestro paciente es 27.92, pero si nuestro paciente tuviera 21.4, como se señala acá, ya estaría en percentil 95, ya tendría obesidad. Entonces, a esto nosotros hacemos una regla de 3, simplemente 21.4 es el 100 que le daría el diagnóstico de obesidad, de tal manera que él se encuentre en un 130.46, esto ya es una obesidad extrema o una obesidad grado 2, como habíamos comentado, porque se encuentra entre 120 y 140%. Obviamente es muy importante ver la velocidad de crecimiento en estos pacientes. Habitualmente cuando se trata de una obesidad exógena, pues vamos a tener una velocidad de crecimiento un poco más alta en estos pacientes. Es muy importante calcular el índice, la talla blanco familiar, para que, como en este ejemplo, podamos situar dónde le tocaba crecer al paciente y dónde va creciendo. Obviamente es importante que evaluemos, por ejemplo, en el caso de la boquita, la presencia de caries, si hay hipertrofia amigdalina, por ejemplo, que no es infrecuente que logremos encontrar en estos niños hipertrofias grado 3 o grado 4. La presencia de acantosis y de jiba dorsal, que en este caso la jiba dorsal no nos tiene que llevar necesariamente a pensar en el síndrome de Cushing, sino por el propio hiperinsulinismo que estos pacientes están teniendo, pueden presentar esta jiba dorsal, ¿no? La acantosis nigricans, que cuando prácticamente no la veo y que me tengo que acercar demasiado para poder definir, es grado 1, cuando se localiza prácticamente a la base del cuello es grado 2, cuando se encuentra ya hacia los márgenes laterales del cuello, pero yo viéndolo de frente no la puedo ver, sería grado 3. Y grado 4, si parándome de frente, aunque no cierre completamente, logro verla por delante de los esternocleidomastoideos, ¿no? Y bueno, estas son algunas lesiones para ejemplificarlo. En los casos de los varones se puede presentar lipomastia, pero también podemos llegar a tener ginecomastia. Sabemos que en el varón, en la pubertad, puede haber ginecomastia transitoria que dure entre 6 y 12 meses, pero en el caso de los niños con sobrepeso y obesidad podemos llegar a tener el riesgo de que estos niños tengan una ginecomastia permanente, ¿no? Que también hay que evaluar. Es muy importante estar muy pendiente, por ejemplo, de que estos niños puedan tener una alteración del ritmo cardíaco, sobre todo taquicardias. Se ha visto que estos pacientes tienen mayor riesgo de hipertrofia ventricular, de tal manera que no hay que desestimar lo que estamos escuchando. Y obviamente la determinación del borde hepático, ¿no? Si de repente cuesta un poco de trabajo definir que haya hepatomegalia, pues la técnica de rascado nos puede ayudar, aunque ya en la práctica les puedo decir que independientemente de que palpemos o no palpemos, hay que buscar intencionadamente la esteatosis hepática. Obviamente evaluar el grado de desarrollo sexual por la pubertad precoz y también por la pubertad rápidamente progresiva. Y también en estos niños no es infrecuente que las mamás les preocupe mucho el tema de que ven el pene muy pequeñito, ¿no? Lo más frecuente en estos niños no es que tengamos hipogonarismo, sino algo que conocemos como pene críptico o pene oculto, y lo que tenemos que hacer es retraer muy bien toda la grasa suprapúbica para poder hacer la determinación exactamente de la longitud y en la medida de lo posible también del grosor del pene, y tenemos justo estas mediciones que nos permiten, de acuerdo a la edad, evaluar si efectivamente se encuentra dentro de un rango normal o si se encuentra por debajo de 2.5 desviaciones estándar, pues ya nos pueda a nosotros preocupar para poder iniciar otro tipo de abordaje diagnóstico, ¿no? Obviamente la presencia de alteraciones musculoesqueléticas, esta es en particular una de las más frecuentemente que vemos. Hay que tener muy consciente que este tipo de alteración, por ejemplo, en población con peso sano, nosotros logramos ver esto en 5 de cada 100 pacientes, pero si yo estoy ante un niño con sobrepeso u obesidad, 50 de cada 100 niños van a tener esta condición de gen uvalgo, ¿no? Entonces es muy importante evaluarla. Obviamente mucho va a contribuir el que logremos mejorar un peso más sano a este paciente, y tenemos que considerar la posibilidad de que sea evaluado también por un ortopedista, ¿no? Obviamente el riesgo de epifisiolistesis no es tan frecuente, se puede asociar a un mayor grado de obesidad y eventualmente hay un componente genético también que comparte, ¿no? En cuanto a las alteraciones de escoliosis, son muy frecuentes, la mayoría de ellas es ver funcionales más no estructurales. Obviamente pues no por eso la vamos a desestimar, porque eventualmente a largo plazo nos van a dar lumbalgias. La presencia de hirsutismo, sobre todo en el caso de las niñas, que puede haber hiperandrogenismos funcionales e hiperandrogenismos que eventualmente pues, nos lleven a pensar que tiene un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? La presencia de otro tipo de lesiones como intértrigos candidósicos o la presencia de bacterias en estos pliegues también es muy importante evaluarlo y tratarlo.
Ahora, ¿por qué evaluar integralmente a un paciente? Porque eventualmente un niño que yo no trate va a tener hasta 5 veces más riesgo de ser un adulto con obesidad, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? En cuanto a las comorbilidades y la obesidad extrema, decíamos, entre más grados de obesidad extrema tiene un paciente, puede tener más grados de colesterol total, menos de HDL, la presión sistólica va a ser más alta, la presión diastólica va a ser más alta también, no hay tanta asociación con LDL, sí con triglicéridos, con hemoglobina glucosilada y hemoglobina y la glucosa de ayuno particularmente alterada en clase 2. Esta es una de las diapositivas que les quise compartir de la experiencia que nosotros tenemos en la unidad de bienestar infantil en cuanto a los pacientes, por ejemplo, con síndrome metabólico. Vamos a tener que en el caso de los adolescentes tenemos más del 50% de los pacientes tienen esta condición, lo mismo de prehipertensión e hipertensión. En el caso de los pacientes en primaria o en etapa escolar, también tenemos una gran representación en cuanto a resistencia a la insulina, la glucosa, la intolerancia a carbohidratos hasta en un 40.8% y la condición de hígado graso, sobre todo en el caso de los pacientes adolescentes, también llega a ser bastante alta. Este es un grupo en particular, en general en la población que nosotros vemos, aproximadamente un 30% son la presencia de hígado graso que buscamos intencionadamente con transaminasas y con ultrasonido. En cuanto al tamizaje de diabetes, pues obviamente está recomendado en aquellos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, mayores a 10 años o aquellos que ya empiecen con pubertad. Toda nuestra población de entrada, simplemente por nuestro origen étnico, tiene que estar considerada, más otros factores de riesgo, ¿no? Como diabetes gestacional, diabetes materna, el que tengamos algún familiar en primero o segundo grado con esta condición y datos clínicos de resistencia a la insulina. Se recomienda en general, de acuerdo a la edad, que sean evaluados cada 3 años. Sin embargo, mi recomendación es que sea algo dinámico y que obviamente conforme vamos viendo la evolución del paciente se vaya haciendo la consideración. Obviamente se pueden hacer glucosa en ayuno, tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada. Sigue siendo hasta ahora el estándar de oro la prueba de tolerancia ahora a la glucosa si nosotros tenemos una alta sospecha de que el paciente pueda tener alguna alteración en el metabolismo de carbohidratos. En cuanto a la hipertensión, pues se puede llegar a encontrar muy alta, tan alta como hasta un 24.8%, y quizá de lo que menos buscamos es el monitoreo de 24 horas, en el cual se ha detectado que muchos pacientes que se esperaría una relajación de la vasculatura hasta un 10% durante el horario nocturno, no tienen ausencia de ese DIP hasta en el 50%, ¿no? Lo cual puede llegar a ser muy alto y obviamente pues están las tablas para que nosotros podamos evaluar si el paciente se encuentra en un nivel de tensión arterial adecuado de acuerdo a la edad y de acuerdo a la talla. Aquí es muy importante también que tengamos en cuenta la elección del bracito, del manguito adecuado, que en el caso del manguito tiene que cubrir la longitud del brazo, tiene que estar cubierta un 80-100%, y en el caso del ancho del manguito tiene que cubrir por lo menos un 40% de lo que tenemos de distancia entre el acromion y el olecranon. Bueno, las categorías de la tensión arterial, que en el caso de niños son 1 a 13, ocupamos percentilas, en los mayores de 13 años ya tenemos valores definidos y eso pues también tendríamos que evaluarlo. En cuanto a las dislipidemias, pues también en general para criterios de síndrome metabólico utilizamos menos de 40 para HDL, más de 110 para en el caso de los triglicéridos, y obviamente siempre preferir una LDL menor a 100. Es muy importante evaluar también la presencia de hígado graso, tanto por ultrasonido como por transaminasas. Quizá de las transaminasas más sensibles es ALT, y a diferencia de lo que dictaba en algún momento la Academia Americana de Pediatría, se tiende a utilizar ya valores de corte mucho más bajos, como 25 unidades por litro para el caso de los varones y 23 unidades por litro para el caso de las mujeres, para sospechar enfermedad por hígado graso no alcohólico y de cualquier forma hacer el ultrasonido para la identificación del hígado graso, ¿no? En cuanto a los riesgos en la vida adulta, pues ya se ha comprobado que el riesgo de tener síndrome metabólico en la infancia nos va a incrementar el riesgo al menos el doble de tener también síndrome metabólico en la etapa adulta. Y con respecto a otros criterios de síndrome metabólico, esto es algo que me parece sumamente importante porque independientemente de otros factores de riesgo cardiometabólico o de síndrome metabólico que el paciente pueda tener, el solo hecho de que tengan un índice de masa corporal no 85, sino 75,
incrementa 3 veces más el riesgo de síndrome metabólico, 2 veces más el riesgo de tener un espesor de íntimo media de riesgo y hasta 3 veces más el riesgo de tener diabetes mellitus en la etapa adulta, ¿no? De tal manera que pues cada componente se tiene que tratar uno a uno, ¿no? Y en resumen, para terminar esta primera sección de abordaje, lo que yo les puedo compartir es que para mí la adiposidad es una condición compleja y multifactorial, y quisiera que pues a todos nos quedara muy claro eso, que debe conceptualizarse en un modelo de enfermedad crónica, que es de gran importancia reconocerla y abordarla apropiadamente, reconocer que es una enfermedad y sobre todo para que nosotros evitemos los prejuicios, porque hay quien piensa que no es una enfermedad, y cuando nosotros dejamos de pensar que algo es una enfermedad y es responsabilidad del paciente, nosotros ya no pensamos y automáticamente no le damos al beneficio a nuestro paciente de hacer un abordaje adecuado y por lo tanto de hacer una propuesta terapéutica adecuada. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Heréndira, por su presentación tan completa. Ya están saliendo varias preguntas. Y a continuación, la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura nos va a hablar sobre las soluciones prácticas en el tratamiento y prevención de la adiposidad infantil. La doctora Rodríguez Ventura es pediatra endocrinóloga, investigadora nacional nivel 1, profesora de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigadora en Ciencias Médicas y trabaja aquí, es nuestra compañera en el Instituto Nacional de Perinatología. Adelante, Ana Lilia. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un honor participar en el departamento de enseñanza de nuestro instituto. Trataré de ser un poco rápida para cumplir con el tiempo, porque a la doctora Heréndira y a mí nos interesan mucho sus preguntas. Siempre es muy enriquecedor ver las inquietudes que nuestros colegas tienen. Entonces, los 4 puntos que voy a abordar son estos. ¿Por qué tenemos que dar un enfoque diferente a este problema de la adiposidad? Un abordaje integral y práctico que seguramente les va a ayudar muchísimo en su consulta particular. ¿Cuál es la experiencia que tenemos aquí en perinatología a través del programa SACB, que significa Camino Blanco en maya? Y finalmente las conclusiones. Entonces, recordemos que las 3 principales causas de muerte en nuestro país están íntimamente ligadas a la adiposidad, que es obesidad o sobrepeso, y que precisamente hay mucha literatura que ha demostrado en qué porcentajes tan altos se puede revertir las complicaciones propias de la adiposidad una vez que las personas bajan de peso, incluso a veces con que bajen 5 o 10% del peso basal los adultos, y los niños probablemente un 0.2, 0.5 del puntaje Z del índice de masa corporal, también podrían revertirse todas estas complicaciones que ya nos explicó la doctora Heréndira. Entonces, el enfoque debe ser diferente. Primero, lo más importante es que diagnostiquemos el estado nutricio de los niños y de los adultos, de preferencia de los papás que nos llevan a los niños, eso sería lo ideal. Obviamente pedirle el permiso a los padres de que nos permiten diagnosticarles su estado nutricio, porque en efecto, como el 75-80% de los adultos padecemos esta enfermedad crónica y el 35-40% de los niños también, ya se empieza a ver como algo normal y no se están identificando las personas que tienen esta enfermedad crónica. El segundo paso muy importante para dar este nuevo enfoque es que incluso personal de salud debemos de estar 100% conscientes de que es una enfermedad crónica degenerativa que no se cura más que a largo plazo, ¿sí? Y obviamente siendo muy perseverantes y muy constantes. El tercer punto diferente que debemos de dar los médicos, los nutriólogos, es identificar factores de riesgo perinatales porque realmente marcan mucho los gustos de las personas, su adiposidad desde la etapa
uterina, ¿no? Que se van haciendo ciertas programaciones y las conductas, porque si sabemos que aquí influye todo, lo económico, lo psicológico, lo social, muchas veces ese tipo de variables no está en nuestras manos poder controlarlas, pero al menos explicar a los pacientes qué hábitos, qué conductas los conllevan finalmente con el paso del tiempo a acumular grasa, pues es algo importante que deben de estar más conscientes, ¿no? Y un cuarto punto que a mí me gustaría mucho hacer énfasis por la experiencia que tenemos en nuestro programa es que ante la presión social muy fuerte que hay y de marketing, sí se requiere una población informada de forma más. Mi colega y muchos otros colegas que atienden esta enfermedad crónica desde la niñez saben muy bien que el hecho de que otros familiares coman terriblemente mal, que sean sumamente ociosos, hace que pierdan este entusiasmo, esta motivación que de pronto con la información que reciben de parte nuestra se entusiasman para hacerlo, lo pierden por toda esta presión social que hay en el resto de la familia. Muchas veces los papás hombres que no vienen a recibir la información son los que a veces bloquean el empeño de muchas mamás, o los hijos, ¿no? A veces los hijos nos entienden perfectamente bien, parecen esponjita los niños y quieren mejorar las cosas, pero si papá, mamá y el resto de la familia no lo hace, es sumamente complicado, ¿no? Y de ahí que yo les traiga esta muestra del modelo ecológico que habla perfectamente bien cómo 4 niveles, el individual, el familiar, el social y las políticas en salud, tienen que ver con estos problemas y con estos desenlaces, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que solo el 20-30% de las personas que viven con adiposidad, con diabetes o de las mujeres embarazadas realmente logran un adecuado control de su adiposidad o de su diabetes, o en el caso de las mujeres embarazadas, ganan el peso correcto durante el embarazo? ¿Por qué nada más la quinta, la tercera parte lo logra? Pues porque obviamente hay muchas cuestiones ya sociales y económicas que escapan de nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso toda la población mexicana debe de saber cuáles son los hábitos saludables y de riesgo y cómo pueden implementar estos en su vida cotidiana, porque es la piedra angular del pronóstico o en la prevención de esta enfermedad crónica y en el tratamiento. Entonces, por lo mismo que son los hábitos de riesgo o las conductas de riesgo, lo que más debemos de saber explicar a nuestros pacientes, me permití hacer un resumen que espero les sea de mucha utilidad, en el cual nosotros tenemos los argumentos de cómo explicarle a la gente. No basta decirle, come frutas y verduras, no tomes refresco. Hay que explicarles por qué. La verdad es que hay mucha información en la literatura, pero aquí resumiendo, vean cómo se duplica el riesgo de muerte cuando la gente consume todos los días 180 gramos de carne roja, un vaso de 250 mililitros o más de refresco, embutidos en esta cantidad y huevo frito. Se duplica el riesgo de muerte. En cambio, se reduce el riesgo de muerte en un 56% cuando todos los días consumimos 3 porciones de granos integrales, semillas, que son grasas con proteína, verduras, frutas y pescado. Y mucha gente ni siquiera sabe qué son los granos integrales, ¿no? Como avena, salvado, amaranto, trigo, cebada. Entonces, vean qué importante es y por qué podríamos deducir por qué a nivel internacional se habla de que el primer factor que nos condiciona enfermedades que te llevan a muerte o a discapacidad es la alimentación. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo todo lo que duplica nuestro riesgo de muerte y nos va aumentando de peso conforme pasa el tiempo, y no estamos comiendo, la gran mayoría de las personas, este tipo de alimentos que realmente nos nutren, nos disminuyen la acumulación de grasa conforme pasa el tiempo y nos reducen el riesgo de muerte. Entonces, esto es algo que la gente debe de saber para que realmente tome más conciencia de llevarlo a cabo, ¿no? Obviamente es difícil, nosotros hemos encontrado muchas barreras aquí en nuestro programa, pero sabemos que no es imposible, ¿no? Incluso también se les explica que el alimento de origen animal ya no tiene la calidad de antaño, porque las técnicas de alimentación de los animales cambiaron drásticamente. Cuando únicamente se alimentaban de hierbas,
aunque nos dieran grasas saturadas los alimentos de origen animal, la mitad de las grasas eran omega 3, que se ha visto mejora la memoria, la concentración, la atención, elimina células precancerosas y limita los adipocitos, la cantidad de células grasa. Y en cambio, ahora que se les da granos a los animales, hay una gran deficiencia de omega 3. ¿Por qué? Porque se redujo a una parte contra 15 partes de grasas saturadas. Entonces, por eso es muy importante que la gente esté consciente de que el alimento de origen animal en grandes cantidades ya no las debemos de seguir consumiendo, ¿no? Y bueno, en cuanto a los productos ultraprocesados, yo sí digo productos y no alimentos porque no nos están alimentando. Vean cómo hay bebidas que pueden tener hasta 17 cucharaditas de azúcar. Sabemos que los azúcares simples se absorben inmediatamente del intestino, van al torrente sanguíneo y esto le da la señal al páncreas para que libere insulina. Estamos envejeciendo prematuramente a nuestro páncreas por consumir estas grandes cantidades de azúcares a través de los jugos, de los refrescos, etcétera, y también del abuso de productos que son altos en harina refinada, en azúcares, en grasas, ¿no? Vean qué diferencia de un muffin tipo casero. Si ustedes aprendieran incluso a hacer sus propios panes, eso sería genial, porque los pueden hacer con avena, salvado, amaranto, con base en estos granos refinados, granos integrales, y justo evitar las harinas refinadas, ¿no? Vean cómo, aún pesando la misma cantidad, 90 gramos, este muffin casero solo nos da 92 kilocalorías y 3 gramos de grasa, en cambio este nos da 4 veces más la cantidad de kilocalorías y bastante gramos de grasa, ¿no? Entonces este es el gran problema, y yo sé que por las prisas, por la publicidad, uno termina consumiendo este tipo de productos, ¿no? Incluso aquí también tenemos una pequeña muestra, porque obviamente son muchísimos los aditivos que tienen los productos ultraprocesados, con todo el efecto deleterio que ocasionan, y que lo más triste es que en muchos productos que son precisamente creyendo que son buenos para los niños, se dan en grandes cantidades. En cambio, los grandes beneficios del agua, hay que retomar la ingesta del agua simple, del agua natural, por todos los beneficios que nos aporta. Y así, si ustedes se aseguran, no tienen ni por qué pelearse con sus hijos, con que ustedes se aseguren de darle agua, automáticamente podría ser que ya no entraran este tipo de productos que causan tanto daño por diversas razones, ¿no? Incluso aquí les compartimos una liga en donde en nuestros talleres se los damos a nuestros pacientes para que lo consulten. De pronto los niños entran en gran conflicto con los papás y ellos se niegan a comprarles ciertos productos, y ahí ellos pueden entrar para que vean los aditivos o la clave que tenga el producto, para que vean realmente qué es lo que contiene y el daño o los efectos colaterales que se van a ocasionar, ¿no? En cuanto a otros hábitos, esto es lo relacionado a la calidad de la comida, que es muy importante. Obviamente la cantidad también, pero sobre todo la calidad, o los dos aspectos los tenemos que cuidar, ¿no? Y también hay hábitos que se relacionan con la cuestión de la alimentación, como por ejemplo el omitir comidas, sobre todo el omitir el desayuno. Está comprobado que aumentamos de peso. Comer en la tarde-noche, el mayor aporte calórico. Después de las 3 de la tarde, si entra mayor aporte calórico, vamos a estar propensos a subir más de peso. Por eso siempre les recomendamos que coman antes de las 3 de la tarde y que cenen antes de las 8 de la noche. Comer fuera de casa una vez a la semana o más. También está demostrado que puede subir el puntaje Z del índice de masa corporal de los niños de 0.14 a 0.21. Comer en los puestos de comida rápida, la verdad es que es muy peligroso porque pueden tener hasta más del 50% del gasto energético total, ¿no? Si un niño requiere 1.400, 1.800 kilocalorías, en un puesto de comida rápida se puede gastar 1.500, ¿no? Entonces realmente es muy peligroso abusar de este tipo de negocios en cuanto a nuestra comida. Y también comer en menos de 15 minutos no permite que el cerebro se dé cuenta que ya está satisfecho, ¿no? Y realmente este tipo de prácticas para alimentarnos son muy comunes. Desgraciadamente, aunque ya muchos autores han insistido en que nos enfoquemos
en los hábitos más que en los resultados antropométricos, hay muy pocos estudios que reporten los cambios de hábitos. Más que nada son estudios transversales que describen cómo están los niños con peso normal o con sobrepeso. Y ven aquí, en esta recopilación que hicimos, pues realmente los buenos hábitos brillan por su ausencia, ¿no? Los hábitos inadecuados, como hacer 3 comidas al día, solo lo hace la quinta parte de estos 226 niños que estudiamos en escuelas de aquí de la Ciudad de México, y solo el 13% logra comer 5 porciones de verduras y frutas, desayunan en casa menos de la mitad, comen en casa mucho menos de la mitad, también en Canadá, y en Estados Unidos hacer 3 comidas al día, de 14.7% que lo hacían niñas de 9 a 10 años, bajó a 6.1% cuando ya tenían 18 años. Entonces, realmente hay una crisis de hábitos impresionante. También se ha visto el efecto metabólico deleterio que hay, los hábitos que tienen que ver con el sueño. Tan importante es dormir estas cantidades que aquí vienen resumidas de acuerdo al grupo de edad de los niños, como también que sea de buena calidad y que sean en horarios correctos, ¿no? Además de que no haya luces que estén interfiriendo con la secreción social. Se ha visto varios investigadores, sobre todo la doctora Carolina Escobar de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, ha podido documentar con sus modelos animales el daño muy grave que hay cuando pasan más de 2 horas o más entre el horario en que despertamos entre semana versus fin de semana. El otro aspecto importante de hábitos de riesgo, pues es precisamente la actividad física y el sedentarismo. Tan deleterio es estar sentados 8 horas o más al día como el no practicar algún tipo de ejercicio o de actividad física. Vean aquí cómo en 222.497 personas que estudiaron, los que tienen el mayor índice de muerte son los que están sentados 11 horas o más al día y 0 minutos de actividad física. Entonces, aquellas personas que estén sentados 10, 12 horas, aunque hagan 1 hora de ejercicio, no pueden decir que ya están del otro lado, porque se necesitan las dos cosas, tanto estar movidos todo el día como aparte hacer su ejercicio. Y tristemente ahora, sobre todo con la pandemia, ya teníamos un problema grave antes de la pandemia, pero ahora con pandemia fue peor. Los niños se expusieron muchísimas horas más a pantallas y se ha visto todos los efectos deleterios en la infancia, cómo disminuye el desarrollo cognitivo, hay alteraciones en el lenguaje, en las interacciones sociales. En la adolescencia puede haber un sueño inadecuado o no reparador, sobre todo porque es muy común que los chicos se lleven el celular o las tablets a la cama, ¿no? Se tapan con la cobija y ahí están. O sea, esto es algo muy deleterio porque la longitud de onda azul hace que el cerebro lo identifique como día y no va a producir melatonina para reparar, ¿no? Entonces, no se activan los genes reloj que son muy importantes para la reparación de órganos y retrasar el envejecimiento. También hay tendencia a la depresión, a conductas de riesgo como alcoholismo, tabaquismo. Entonces, por eso lo ideal es reducir realmente a 2 horas el tiempo frente a pantalla si es por cuestión de diversión, ¿no? Obviamente si por trabajo, por escuela necesitan más horas, pues ni modo, ¿no? Ahí lo que podríamos hacer es tal vez poner protectores, bajar la intensidad de la luz y organizarnos para no hacerlo ya cercano a dormir, ¿no? Sobre todo eso es muy importante. Entonces vean cómo este gran estudio de más de 220,000 personas nos demuestra que aún ejercitándonos, pero con mayor tiempo sentados, la probabilidad de muerte es alta, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Aquí también tenemos cómo hábitos de riesgo en cuanto a una actitud negativa que tiene que ver ya con la esfera, más con la esfera mental. Vean cómo el estrés psicosocial, el hecho de que estemos muy estresados, muy ansiosos, no permite que visualicemos bien qué prácticas debemos de hacer para autocuidarnos, ¿no? Y es muy fácil terminar con una mala alimentación, con malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y con una apatía total para estarnos moviendo. Incluso el estrés crónico, pues varios autores lo han demostrado, cómo se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, aumenta el cortisol es una hormona contrarreguladora de la insulina que va a llevarnos a obesidad central e incluso diabetes. Hay gente que puede ser de un índice de masa corporal normal, pero ante mucho estrés, pues puede desarrollar diabetes sin gran dificultad. Incluso también las citocinas que ya
a resistencia a la insulina, pues es consecuencia de esta activación del estrés crónico. Incluso aunque hay muchos estudios, aquí les muestro uno muy interesante que se hizo en 1.5 millones de soldados suecos que fueron seguidos pues prácticamente casi 30 años, y ahí se vio claramente cómo a menor resiliencia al estrés hay mayor riesgo de diabetes. La escala que se utilizó para medir resiliencia ante el estrés, el menor puntaje quiere decir que tienen menos capacidad de resiliencia, y vean cómo la relación o la frecuencia de presentar diabetes tipo 2 fue mucho más alta, y en cambio los que tuvieron un puntaje más alto, que quiere decir tienen una mejor resiliencia, una mejor capacidad de respuesta ante el estrés, tuvieron un riesgo de diabetes mucho más bajo. Incluso hay estudios en modelo animal que han demostrado que los efectos de una dieta sana se pierden ante el estrés. De ahí que mucha gente diga, ¿no? Y claro, con mucha frustración, yo que no fumo, no tomo, como bien, hago ejercicio, ya me dio cáncer o ya me dio diabetes, ¿no? Y mejor el vecino como si nada, ¿no? Digo, aparte de que podemos tener una programación perinatal diferente o antecedentes familiares, pues también si estamos sometidos a mucho estrés, a lo mejor aunque hagamos prácticas correctas de hábitos, pues no vamos a tener grandes resultados, ¿no? Incluso, fíjense, este estudio me gusta mucho, ya les decía yo que casi nadie mide los cambios de hábitos después de las intervenciones o durante las intervenciones, pero este estudio transversal en Europa que consideró a más de 8,000 niños preescolares y escolares es muy contundente, porque a pesar de que ahí hay cierto nivel económico, educativo, vean cómo solo apenas un poquito más de la mitad de los niños ingieren el agua suficiente. Frutas y verduras 5 porciones al día, menos del 10%. La televisión, que se recomienda menos de 1 hora en preescolares y menos de 2 horas en escolares, solo la mitad lo logra. La actividad física, que se recomienda de moderada a vigorosa, 60 minutos al día, el 15% lo logra. Buena calidad de vida en familia, la quinta parte, poquito más de la quinta parte. Y el tiempo correcto de sueño, 11 horas en preescolares y 10 en escolares, solo la tercera parte, ¿no? Y algo más triste y preocupante, solo de 5 a 6 hábitos saludables lo van a lograr el 1.1%, ¿no? Entonces, estamos muy similar en todo el mundo, o tal vez en algunos lugares peor o un poquito bien, pero más o menos ahí andamos. Es por eso que aquí en Perinatología, desde el 2013, echamos a andar con el apoyo de nuestras autoridades un programa llamado SACB, Camino Blanco en Maya, en donde hicimos previamente una gran búsqueda, porque esto fue desde el 2005 que lo iniciamos, hicimos una gran búsqueda de cuáles eran las intervenciones de éxito, y vimos que en efecto dieta, ejercicio y cambios conductuales son efectivos a corto plazo, y que lo más importante es enfocarnos en los hábitos y educar, pero considerando, entendiendo y respetando el contexto sociocultural de nuestros participantes, así como sus perspectivas. Entonces, algo que recientemente se publicó es que los niños necesitan 25 visitas en un año, 2 por mes, para realmente disminuir el puntaje Z.2, o sea, ni siquiera el 0.5 que se recomienda en un año, porque es sumamente difícil, pero también es sumamente difícil que los niños puedan venir 25 visitas en un año. Definitivamente es lo que hemos observado. Entonces, hemos diseñado este abordaje sumamente práctico y sencillo para que ustedes lo implementen en su consulta privada. Hay que utilizar esta técnica que le hemos denominado ARMA: alimentación en 4 puntos, ritmo circadiano y sueño en 3 puntos, movilidad y ejercicio en 2 puntos y actitud positiva en 1 punto, ¿sí? Entonces, vean que esto se resume, y claro, ya quedó entendido con lo que acabamos de explicar respecto a los hábitos, cómo el comer diario cereales integrales, verduras, frutas, pescados, semillas, va a ayudar, leguminosas, va a ayudar a que la gente baje de peso, y que mejore por dentro todas las alteraciones metabólicas que puedan tener, disminuir lo que es carne roja, huevo frito, embutidos, refrescos, comer fuera de casa menos o máximo 3 veces por mes, beber diario 2 litros de agua. En cuanto a lo que es el ritmo circadiano y el sueño, pues hay que desayunar al despertar, comer antes de las 3, cenar antes de las 8, no saltar comidas y tener una ventana de alimentación
el cerebro se dé cuenta que está satisfecho. Espacio, podrían ellos mismos darse cuenta que ya están satisfechos y para no tirar comida, guardarla y posteriormente terminarla, ¿no? Dormir antes de las 10 de la noche. Los niños incluso se recomienda a las 8 de la noche para que tengan un crecimiento óptimo. Los adultos dormir entre 6 y 9 horas. Los niños adolescentes 10 horas, entre 8 y 10 horas, no dormir con luces como lo habíamos mencionado. Los otros 2 puntos que tienen que ver con la movilidad y el ejercicio ahí están resumidos. Y el último punto que tiene que ver con la actitud. En lugar de estar tensos, nerviosos por los problemas, pues hay que pensar cómo los vamos a resolver, ¿no? Una actitud resolutiva es lo más recomendable. En cuanto a los alimentos de calidad, pues definitivamente pedirle a la gente que se empeñe en comprar todo lo que viene directamente de la madre tierra, la materia prima, las verduras, las frutas, reaprender a cómo cocinarlas, todo lo que es trigo, arroz integral, salvado, avena, amaranto. Del grupo rojo, el representante ideal pues son las leguminosas. Recuerden que las leguminosas nos dan proteínas, pero son de origen vegetal y definitivamente media taza de leguminosas por día es lo recomendable. Hay tantas opciones que aunque no les gusten los frijoles o los garbanzos, pues tienen habas, tienen chícharos secos, tienen soya, ¿no? Aquí hay un cuadro muy resumido donde se subraya en amarillo las frutas, verduras y leguminosas que tienen mayor contenido de fibra. En el caso de los cereales, realmente recomendamos mucho el salvado de trigo, porque en 6 cucharadas, que es una porción de cereal, hay 13 gramos de fibra. Las palomitas naturales, bienvenidas. Las que no queremos son las ultraprocesadas, pero las que son naturales, 2 tazas y media es una porción de cereales y nos va a ofrecer 3.5 gramos de fibra, que es también muy adecuado. Las tortillas de nopal, 2 piezas, pues también nos dan cierto aporte de fibra, ¿no? En cuanto al agua simple, ¿qué podemos hacer? Si a los niños no les gusta, ya los malacostumbramos a lo dulzoso, pues simplemente algo importante que deben de explicar a sus pacientes es que muchas veces los centros de sed y saciedad se confunden, piensan que mueren de hambre cuando en realidad lo que tienen es sed, ¿no? Entonces, lo ideal es tomar 2 litros de agua o 30 mililitros por kilo si son niños pequeños y pueden hacer agua de limón, jamaica, naranja. Con este calor, la verdad es que no necesitamos ni endulzar porque sin dulce, sin azúcar, nos quita más el calor. O pueden hacer infusiones de té, ¿no? Le pueden poner hielo para que ahorita con el calor me dirán, pues como un té, ¿no? Bueno, lo llenas de hielo y perfecto. O bien pueden poner cortes de pepino, naranja, limón en su jarra de agua y ya le va a dar cierto sabor y cierto color y eso va a ayudar a que las personas lo acepten mejor sin necesidad de endulzarlo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las causas de baja ingesta que en nuestra investigación hemos identificado? Pues precisamente que en muchos lugares, pues de hecho no hay el recurso, ¿no? De agua potable, pero también mucha gente prefiere no ir al baño o quiere terminar pronto sus trabajos y prefieren no tomar agua porque si no eso los va a distraer y los va a quitar tiempo, o simplemente por el hecho de que el agua se embotelló y tiene un precio parecido a los jugos, a los refrescos y pues prefieren mejor lo otro porque les va a dar al menos algo de energía, pero no se ponen a pensar que realmente tiene grandes cantidades de azúcar, ¿no? Entonces, una estrategia que también nuestras familias han hecho y les ha ayudado mucho es tomar 1 o 2 vasos con agua antes de sus alimentos, ¿no? Porque mucha gente con el ritmo tan acelerado que tienen, a veces se olvidan, o sea, no es que ni siquiera la alucinen, el agua simple, sino que simplemente se les olvida y se les pide que antes de hacer sus comidas, pues traten de tomar agua simple, ¿no? Aquí, ¿por qué es tan importante hacer los alimentos en nuestra casa o máximo 3 veces por mes fuera de casa? O si necesitan ustedes hacerlo más veces, está bien, pero busquen lugares donde la comida sea lo más natural posible y las combinaciones sean las correctas. Recuerden que el famoso plato del bien comer muchas veces es mal interpretado porque creen que solo en la comida van a meter verduras y no. En desayuno, comida y cena, la mitad del plato debe ser de verduras y frutas y la cuarta parte de cereales, pero granos integrales de preferencia, como ya dijimos, el arroz integral, el salvado, la avena, los esquites, los elotes, la papa, pero horneada o cocida, o en freidora de aire, ¿no? Para que no tenga tanta grasa. Las proteínas también, pero
tal vez equilibrar las de origen animal y las de origen vegetal que están en las leguminosas. Y bueno, también aceites, grasas saludables como el aguacate, como el aceite de oliva, ¿no? Vean ustedes cómo es vergonzoso que cuando vamos a un expendio de comida rápida, nos ofrezcan una hamburguesa doble, papas fritas y malteada y todo junto lo que les mencionaba, ¿no? 1.381 kilocalorías. Y si mi hijo requiere 1.500, pues ya nada más le quedaron 119, ¿no? Y fueron productos que no lo nutren, que solamente lo están enfermando, ¿no? Entonces, mucho ojo. Yo sé, mamás, que es pedirles mucho porque eso de cocinar ya no se nos da, o ya no nos gusta, o simplemente ya no tenemos tiempo, pero es lo mejor, ¿no? Ojalá los papás también contribuyan, porque además luego a los hombres les sale más rica la comida que a nosotras. Entonces, los otros 3 aspectos que tienen que ver con el ritmo circadiano, aquí hay un estudio que demuestra cómo a mujeres que estudiaron hicieron 2 grupos y a la mitad les dieron las comidas temprano y a la otra mitad se las dieron de forma tardía, y vean cómo sí bajaron más peso las que comieron de forma temprana, es decir, antes de las 3 de la tarde, cenar antes de las 8 de la noche y no saltaron comidas. Ustedes me estarán viendo como, ¿qué dice la doctora si la escuela termina a las 3 o a las 4 o el trabajo, ¿no? Bueno, tratar de hacer un lunch antes fuerte para que lleguen a comer ligero y puedan cenar bien, ¿no? O comer bien y cenar ligero. O sea, es cuestión de organizarse. Créanme que sí se puede. Recordar que pues hay que comer en 20 minutos o más para que el cerebro se dé cuenta de que ya estamos satisfechos. Respetar horarios. Los lugares donde hay la gente más longeva precisamente se caracterizan por ser muy disciplinados en horarios de alimentos y de sueño, ¿no? Vean ustedes que también aquí hay otro estudio que demuestra cómo a partir de 2 horas o más de diferencia entre el horario de despertar entre semana versus fin de semana nos va aumentando de peso, ¿no? Obviamente es aquellas personas que se levantan 12, 1 de la tarde, cuando entre semana es a las 6 o 7, pues son muchas horas que van a afectar definitivamente su metabolismo. ¿Qué podemos recomendar a nuestros pacientes? Pues que cenen 2 horas antes de dormir y que no vean pantallas, 0 pantallas 2 horas antes de dormir, o si las tienen que usar, pues definitivamente usar protectores, lentes oscuros, etcétera. Apagar las luces o pantallas dentro del dormitorio, cubrir bien ventanas si es que entra luz de fuera, tener estos horarios similares, ¿no? Incluso hacer una rutina para que el cerebro se entere que ya es hora de dormir, sobre todo aquellos que todavía ya se están durmiendo a la 1 de la mañana, 12 de la noche, y recordar que nuestros niños hermosos se deben de dormir a las 8, idealmente 9, y los adultos a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, vean que en cuanto a los puntos de movilidad, lo más importante es, yo sí les recomiendo ampliamente comprarse un contador de pasos, el que ustedes quieran, y lograr hacer 10,000 a 15,000 pasos todos los días. Yo sé que en su celular pueden bajar una aplicación, pero lo más importante, en mi opinión, sí sería tenerlo más seguro con un contador de pasos que se puede conectar a su computadora o a su celular para que les vaya registrando sus logros, ¿no? Hay que estar activos todo el tiempo, evitar escaleras eléctricas, elevadores. Yo ahorita por la cuestión de la señal, pues tengo que estar sentada, pero idealmente siempre me gusta dar mis pláticas de pie para predicar con el ejemplo. También el maestro Julián Uriarte, que participa con nosotros en el programa y coordina la parte de activación física, recomienda mucho que hay que, basándose en la literatura, que hay que caminar diario de 30 a 60 minutos o al menos 2 minutos cada 30 minutos, que se paren. Eso tiene grandes beneficios. Practicar algún deporte o bailar por lo menos. Ya, si me dicen que el gimnasio queda lejos, que no hay dinero, aunque sean en sus casitas, pongan la música preferida, pónganse a bailar. Créanme que en Boston, que trabajé con muchos niños latinos, eso les ayudó impresionantemente. No podían salir por la nieve o porque los negritos les quitaban su dinero. Entonces, bailando en sus departamentos bajaron de peso. Y también hay que establecer el horario y días de hacerlo, porque si no lo establecemos, difícilmente lo vamos a hacer, ¿no? Reducir pantallas a 2 horas cuando sea por diversión. Si requerimos más por escuela o por diversión, incluso hacerlo de pie. Recuerden que se quema el doble de kilocalorías de pie que sentados, ¿no? Aunque no trotaran, eso sería maravilloso. Limpiar el piso, bailar, es de lo que más nos quema kilocalorías. Si sus hijos no quieren bailar, mamás, papás, pues entonces
que se pongan a limpiar el piso. Bueno, y por último, la actitud positiva, la actitud resolutiva que debemos de tener todas las personas. Algo muy importante que hablan los psicólogos es que nada ni nadie es más importante que uno mismo. Si uno no está bien, difícilmente podemos ayudar a los demás, ¿no? Entonces, a veces uno, sobre todo las mamás, son muy dadas a esta enseñanza que nos han dado de la abnegación, y por estar ayudando a los demás nos descuidamos demasiado. Los papás igual, ¿no? Trabajan y no se están cuidando. Entonces, recordemos que si nosotros predicamos con el ejemplo o con el autocuidado, nuestros hijos van a hacer lo mismo, ¿no? Y eso es sumamente necesario. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque es lo que hemos visto en el programa. La publicidad y la sociedad entera nos inducen a comer muy mal. Hay que ser resilientes, aprender a salir adelante a pesar de todos los contratiempos. La verdad es que la vida es maravillosa, pero también siempre hay problemas, ¿no? Y uno debe de aprender a darles la vuelta, a solucionarlos. Decía el Dalai Lama, si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si algo no la tiene, menos te preocupes, porque te estás desgastando sin que haya una solución, ¿no? Algo básico es aprender a trabajar en equipo. Los mismos compañeros de trabajo o en sus familias, y todos contribuyen en llevar la materia prima, unos cocinan, otros lavan trastes, etcétera. La verdad es que es más bonito cuando nosotros obtenemos alimentos hechos entre toda la familia y que todos cooperemos para el tiradero que se hace después de cocinar. Hay que aprender también ejercicio, técnicas de relajación, porque yoga sería sumamente importante, o cualquier ejercicio, la verdad es que al producir beta endorfinas nos disminuye el estrés, la ansiedad, y nos da una mayor claridad para poder hacer las cosas, aterrizarlas positivamente. Y algo súper importante es respeto. No discutir ni obligar a las personas al cambio. Es mejor predicar con el ejemplo. Hechos, no palabras, ¿sí? Y como papás, pues aprender a poner límites, porque es muy triste que ahora muchos niños le dicen al papá y a la mamá qué comprar, ¿no? Y si ellos saben que les hace daño, pues mejor poner límites. La experiencia que tenemos en el programa ha sido muy alentadora. En 2013 iniciamos 8 años de búsqueda antes de iniciar este programa integral, y vimos que en la segunda publicación que hicimos en 2018, vimos que logramos una adherencia del 80% en 55 niños a 3 meses y medio de seguimiento. Lograron perder el puntaje Z el 72% contra un 20% esperado. El puntaje Z bajó de 2.17 a 1.9. El 29% de nuestros niños llegó con prediabetes y lo bajamos a 9%. Y algo muy importante o innovador que tiene este programa es que evaluamos a las mamás y a los papás. Les pedimos su permiso y ellos aceptan. No todos muy gustosamente, pero aceptan. Y el 90% llegó con obesidad o sobrepeso, obesidad en un 52%, y a 3 meses y medio lo bajamos a un 39%. Entonces es algo bastante alentador, bastante positivo. El 16% de los papás ya tenía diabetes tipo 2 y el 9% se diagnosticó de nuevo. En la segunda fase de SACB, cuando aumentamos nuestra N de 55 a 166 niños, seguidos por 6 meses, ahí ya perdimos un poquito la adherencia, porque de 80% bajó a 66%, que es lo que se ve en muchísimos programas de intervención. Logramos que los hábitos de alimentación saludables aumentaran en promedio en un 16%, cuando la literatura dice que llegan a aumentar solo en un 10%, y el puntaje Z disminuyó en el 81.8% de los niños que siguieron en el programa. Aquí tenemos los datos antropométricos iniciales. Vemos que el puntaje Z baja de forma estadísticamente significativa, la ingesta calórica, la actividad física sube, el tiempo sentado por día disminuye de forma importante. Hicimos una regresión y vimos que el hábito que más impactó para que bajaran de peso en 6 meses de seguimiento fue comer fuera de casa menos de 1 vez por semana, incluyendo todas las variables, otros hábitos, la ingesta calórica, la actividad física. Lo que más ayuda es esto, y este es un dato muy interesante porque tiene que ver con la calidad de los alimentos, ¿no? Incluso prepandemia ya teníamos más de 82 niños analizados, y también vimos que logramos que el 80% perdiera su puntaje Z, que subieran músculo, que bajaran grasa.
En cuanto a los hábitos o conductas, también mejoraron positivamente, empezaron a desayunar en las primeras 2 horas al despertar mayor número de días, las colaciones las incrementaron, el horario de comida lo pudieron adelantar un poquito, el número de comidas fuera de casa disminuyó de 1 hasta una vez a la semana a 0.5 por semana. En general, todos los hábitos que hemos logrado documentar en nuestros niños. Ya ahorita llevamos más de 400 niños en el programa y pues es alentador ver cómo estos hábitos, es cansado, pero registrarlos, pero es alentador ver los hábitos. Incluso también la calidad de alimentos la medimos por frecuencia de alimentos y por recordatorio de 24 horas y vean cómo aumentan la ingesta de verduras, disminuye la ingesta de refrescos, todo lo que está de rojo que es malo para la salud disminuye, lo que está de verde aumenta. Entonces sí hemos visto tanto por frecuencia de alimentos como por recordatorios de 24 horas grandes avances en nuestra población, ¿no? Entonces ya por último las conclusiones es que es urgente evaluar a todos los niños de México y explicar su estado nutricio para empezar, ¿no? Porque en efecto nosotros tenemos publicaciones donde hemos visto que el 32% de las mamás identifica a sus hijos con sobrepeso, el resto no. Piensan que los niños con sobrepeso son los normales y los que tienen peso normal están desnutridos y eso es malo porque los van a sobrealimentar, ¿no? Explicar que se trata de una enfermedad crónica no curable a corto plazo, sino a muy largo plazo, por eso es como si tuvieran que estar conscientes que deben de seguir, ¿no? Es muy fácil que se salgan de estos programas porque no queda claro que es una enfermedad crónica que necesita seguimiento, ¿no? ¿Para qué? Para identificar a tiempo las complicaciones o evitarlas, retrasarlas lo más que se pueda, ¿no? No confiarse de que porque es un niño se le va a quitar, ¿no? Disminuir al máximo productos ultraprocesados, también ahí le haríamos un bien al planeta, reaprender a comer de forma tradicional usando la materia prima, retomar buenos hábitos basándonos en ARMA, 4, 3, 2, 1, 10 pasos de forma muy compactada para explicárselos a los pacientes y algo básico, no estigmatizar. Recordemos que esta pandemia de la adiposidad que conlleva todas las complicaciones crónicas es responsabilidad de todos, por lo tanto todos tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo para revertir este problema porque es transgeneracional y justo los niños tienen que reaprender, ¿no? Entonces tenemos historias de perseverancia, jóvenes que nos han compartido su experiencia, niños hermosos que han bajado en el programa. Las barreras para la adherencia que hemos visto son las faltas de permiso, la lejanía, la crisis económica tan fuerte que ya había y que ahora con pandemia empeoró, la gran violencia familiar que encontramos. Mucha gente ha dejado venir por los asaltos, como vienen de lejos, se tienen que salir a las 4:30 y los asaltan y pues prefieren no venir, incluso por el parquímetro, ¿no? Porque les ha tocado la araña famosa y pues ya el dinero que se iban a ahorrar viniendo aquí pues se lo gasta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo. La verdad es que siempre ha habido gente hermosa que ha contribuido desde el 2004, de alguna manera desde el 2005 que yo escribí este programa en Estados Unidos, en Boston, y aquí en México han habido muchos pasantes de servicio social, de nutrición, de medicina, apoyando alumnos de maestría, como el maestro Arturo Parra, el maestro Julián Uriarte, y la verdad es que estoy muy agradecida con todos ellos. Seguimos con este proyecto financiado por el CONACYT, pero ya se cierra el 30 de junio, así que ojalá puedan mandarnos a sus pacientes. Y bueno, pues ya por último, solo me queda recordarles este pensamiento hermoso de Buda y pedirles que unamos nuestros esfuerzos para luchar juntos por una niñez feliz, una adultez plena y una vejez digna. Muchas gracias. Muchas gracias Ana Lilia. Ahora sí hay muchísimas preguntas. Hay unas que ya se respondieron, tal vez una que otra habrá que repetirla o reiterarla. Nos queda bien poquito tiempo, pero a ver, vamos a ver. Buenas tardes, ¿existe una clasificación que se refiere a la severidad de la acantosis? ¿Y dónde se encuentran las curvas de percentiles por edad del perímetro abdominal? Doctora Villanueva. Sí, de la clasificación está la publicación de Burke. La publicación de Burke fue en 1999
y hay clasificación tanto para circunferencia de cuello como para la acantosis nigricans en cuello, que es la más consistente, y la acantosis en axila. Ahí es donde pueden consultar la clasificación de Burke. Y de las percentilas fueron las que mostré, tanto para población mexicana, que validó el doctor Klonder, de edad de 6 a 16 años en niños y niñas. Es de Klonder la publicación, y está la población mexicoamericana de Fernández, el estudio de Fernández, que también tiene de 2 a 18 años. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿cómo obtenemos talla blanca? Nos pregunta Andrea Yamile Méndez. ¿Cómo obtenemos talla blanco familiar? Sí, también fue la que les mostré, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue la pregunta un poquito antes. Les mostré un grafiquito donde venía para niños y para niñas. En ambos casos es la sumatoria en centímetros de la talla del papá más la talla de la mamá en centímetros. En el caso de los varones sumamos 13 centímetros, lo dividimos entre 2. En el caso de las niñas le restamos 13 a esa suma de los dos papás y lo dividimos entre 2. Ok, muchas gracias por repetírnoslo, doctora. ¿Cómo puedo identificar riesgo de obesidad en neonatos prematuros en el primer año de vida si nacen con peso bajo? Bueno, pues más que identificarlo, ¿no? Yo creo que ahí más bien hay que asumir que un chiquito que nazca en esas condiciones, desde el principio tenemos que considerar que potencialmente puede ser un bebé que tiene una programación metabólica anómala, y desde ese momento nosotros tendríamos que hacer todo lo posible por educar al papá y por tomar todas las medidas necesarias para la alimentación que lleve, o incluso la promoción de estilos de vida saludable, pues tendrían que ser muy dirigidos precisamente a tratar de evitar que tenga un mucho mayor riesgo, ¿no? Lo que hemos visto a futuro es que niños, por ejemplo, que han sido sobrealimentados en el primer año de vida con la intención de lograr que sean muy similares a sus pares en cuanto a la ganancia de peso y talla, y que lleva de repente a estrategias poco comunes, ¿no? Por ejemplo, como incrementar el consumo de carbohidratos o cereales o cosas por el estilo, con la finalidad de que alcancen el peso que desean, por ejemplo, hacia el año de vida. A largo plazo estos niños tienen mucho mayor riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad. Es más fácil que incluso tengan un rebote de adiposidad más temprano versus sus pares. Y cuando se han hecho comparaciones, por ejemplo, en niños pareados por edad y por índice de masa corporal, estos pequeños con antecedente de pequeños para la edad gestacional o con peso bajo al nacimiento tienen mucho mayor riesgo cardiometabólico. O sea, son niños que tienen mayor presencia de síndrome metabólico, o que tienen mayor porcentaje de dislipidemias, o por ejemplo cuando miden adiposidad visceral suele ser mucho más importante que en el caso de los niños que tuvieron el antecedente de haber sido niños con peso adecuado al nacimiento. Entonces, más que en ese momento diagnosticar tal cual que tienen un riesgo metabólico, creo yo más bien que hay que considerar que es potencialmente un niño que durante su vida va a tener un riesgo metabólico aumentado, y que entonces desde ese momento yo tengo que cuidarlo mucho, ¿no? Desde el inicio. Ok, sí, definitivamente. Saber también el control prenatal, doctora, como usted bien mencionó, todos esos datos importantes, uso de esteroides para maduración, etc. Oiga, doctora, muchísimas gracias. Fue completísima su respuesta. A ver, hay muchas. Es muy difícil saber cuáles le voy a hacer. Uso de análogos de incretinas y a qué edad, y porcentaje de pubertad precoz en obesidad. Gracias. Del uso de los análogos, pues apenas se está empezando a hacer la experiencia sobre el uso de los análogos. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar muy claro es que lo primero no es el uso de medicamentos. Eso nunca debe de ser como nuestro plan A. Nuestro plan A, como comentaba ya la doctora Ana Lilia, tiene que ser la estrategia de intentar rehabilitar a esos niños en cuanto a que puedan adquirir estilos de vida saludable que les van a ayudar para toda la vida, ¿no? Entonces, de entrada, el empezar nosotros un tratamiento farmacológico nunca debe de ser en nuestro abordaje el paso número 1, nunca, ¿no? Entonces, nuestro paso número 1 siempre tiene que ser evaluar en qué condiciones encuentro a mi niño, qué factores de riesgo tiene, cuáles son sus estilos de vida. Como bien decía la doctora, siempre hay que respetar
el contexto cultural que el paciente tiene, porque obviamente yo no lo voy a poner a comer salmón si el niño no come salmón, ¿no? Obviamente lo tenemos que acercar hacia lo que va a tener a la mano, ¿no? Y algo a lo que realmente lo voy a poder dirigir hacia un estilo de vida a largo plazo. Y una vez que nosotros hemos dicho, bueno, ya no se cumplió mi programa básico de intervención de cambios en los estilos de vida, que por ejemplo hay quien tiene 4 meses o 6 meses, ¿no?, de una intervención efectiva en cuanto a cambios de los estilos de vida, y a pesar de eso no hemos logrado una disminución en el puntaje del Z-score, entonces hago una propuesta de un tratamiento farmacológico, que dentro de los tratamientos farmacológicos se puede indicar liraglutide, y el liraglutide actualmente ya se está aceptando su uso para niños mayores de 12 años, idealmente sería, ¿no? Y obviamente pues amerita una vigilancia, no tendría que darse más de 12 semanas, sobre todo si no hay un éxito terapéutico de una disminución al menos mayor al 4% del índice de masa, del puntaje Z, del índice de masa corporal en nuestra población. Y el porcentaje de pubertad precoz. El porcentaje de pubertad precoz es algo que no se busca mucho, pero la verdad es que sorpresivamente nosotros creíamos que íbamos a encontrar un porcentaje de pubertad precoz más frecuente en mujeres versus hombres, y sí es más alto. En el caso de las mujeres, digamos que de un reportado entre 7 a 10% en población general, en las niñas hemos llegado a encontrar entre un 13 y 14% aproximadamente. Nosotros aquí en el hospital, en la unidad de bienestar infantil, lo hemos documentado, y hay una literatura asiática, no recuerdo ahorita exactamente de qué país, que reportaron una prevalencia semejante. Y en el caso de los varones, que fue una sorpresa para mí, para mi punto de vista, aproximadamente un 20%, entre 20 y 24% tienen también pubertad precoz, ¿no? Y eso es algo que no nos había pasado, ¿no? O sea, pensábamos mucho que por el hecho de que tenían sobrepeso o obesidad, más bien podrían tener un comportamiento de pubertad retardada, y no. Ok, doctora, muchas gracias. Para la doctora Ana Lilia, y me parece que esta es la última pregunta, del estudio de SAC-B se desprende que requiere un trabajo de educación a los padres. ¿Se midió de alguna forma el grado de conciencia o convencimiento de los padres y los niños para realizar el cambio? Muy buena pregunta. La verdad es que precisamente estamos trabajando en cuestionarios que realmente nos den más luz sobre ese aspecto. Sin embargo, como se miden ellos, aquí yo creo que la gran innovación es que los padres son evaluados físicamente y en hábitos. Entonces hemos visto que hay una concordancia del 60%, 60% de los niños que bajan de peso, sus papás también, y hay un 20% que nos baja de peso sin que los papás bajen, y viceversa, papás que bajan y 20% de los niños no. Entonces, realmente es súper importante evaluar por igual niños y papás. Yo sé que a lo mejor en sus prácticas privadas es complicado, incluso también en la consulta general. Me imagino que en el hospital general no da tiempo de que puedan darse el lujo de pesar, medir a los papás, hacerles sus hábitos, sus recordatorios, aquí porque es un proyecto de investigación, pero en mi opinión es algo que debemos hacer siempre, porque es triste saber que hay papás que hacen bullying a sus propios hijos, ¿no? Y cuando ellos se enteran que también tienen obesidad o sobrepeso, pues ya cambia el asunto, ¿no? Y ya son más sensibles, más empáticos. Entonces, mi recomendación es que si ustedes lo pueden hacer en su práctica privada o incluso en la pública, háganlo. O sea, medirlos por igual y decirles eso, ¿no? Porque no se crean, de pronto hemos tenido poquitas mamás que así como que no, es mi hijo, yo no, ¿verdad? Pero ya cuando se suben al impedanciómetro y sale el porcentaje recuerden que hasta un 25% de gente con un IMC normal puede tener un porcentaje de grasa muy alto. Entonces, ya con la impedanciometría dicen, no, sí, no, que 40% y debe de tener 29, ¿no? Las mujeres, pues ya se preocupan y se ocupan. Entonces, yo sí recomiendo, muy buena su pregunta, doctora Lidia Negrete, muchas gracias por ella, pero sí es importante que evaluemos esa parte, ¿no? Definitivamente, pero aquí nosotros nos hemos quedado con los resultados. Si vemos que papá y mamá y los papás e hijos bajan, pues eso es algo muy satisfactorio. Gracias.
Pues muchas gracias, eso fue todo. En este momento estoy poniendo otra vez las ligas para que nos contesten una pequeña encuesta de satisfacción, por favor. Son unas preguntitas muy pequeñas, son como 5 preguntitas y nos ayudaría mucho que nos la respondieran para mejorar este tipo de eventos. Hay muchísimas más preguntas para las panelistas y muchos buenos comentarios. Se las vamos a hacer llegar a través de su correo electrónico para que ellas decidan si las quieren contestar. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora escuchar a 2 expertas en la materia sobre este tema que va a seguir haciendo ruido mucho, mucho tiempo y sobre el que tenemos que hacer tanto trabajo y tantas intervenciones. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hoy en el INPER y acompañarnos y darnos esta información. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de Veracruz, de Jalisco, de Yucatán, de Sonora, Hospital General de Puebla, IPN Censis, Expertia Med Clínica. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo webinar INPER. No se pierdan nuestros eventos académicos. El 1 de junio, que es miércoles, empieza un curso increíble de cuidados paliativos perinatales. Por favor, no se lo pierdan. Y todo nuestro año excelente en cuanto al programa académico que está en la página del instituto. Los invitamos. Muchas gracias, Ana Lilia. Muchas gracias, doctora Villanueva. Esperemos verla pronto y que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.